Hola chavos, estamos aquí en Algarabía Digital, Victoria Garciayoli y Pilar Montes de Oca, pues las demiurgas de esta revista Algarabía y de todo el concepto de Algarabía, porque ya no nada más es una revista, estamos obviamente aquí con ustedes, estamos también en Algarabía Radio, que se los recomiendo, es un podcast, bajen su aplicación de podcast, ahí lo pueden oír, y estamos obviamente en algarabía.com, estamos en redes sociales en todos lados. En redes sociales, libros. en todos lados, haciendo libros, haciendo la revista de niños. Y muchas hasta cosas. El año para recordar. El año para recordar, Algarabía para recordar, del que ya hablaremos y ya hemos hablado. Pero en esta ocasión yo quiero que de alguna manera se sienten cómodos y piensen que en lugar de irnos hacia el futuro, como todo el tiempo estamos pensando, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y qué onda? ¿Cuándo es Navidad? Y ya tengo que entregar esto. Y ya están vendiendo pan de muerto. Exacto. Y todavía falta para llegar al futuro del Día de Muertos. Del Día del Muerto. Entonces, como que adelantamos la vida y luego nos da, ay, qué rápido pasa la vida y no nos queremos morir. Caray, se me fue el año como agua. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es irnos 100 años atrás. 100 años. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué pasó hace 100 años? ¿Cómo era el mundo hace 100 años? Es impactante, ¿no? Es impactante. Porque cuando uno piensa que la Edad Media son 1000 años y que la vemos como un bloque, ¿no? Así que es todo medio absurdo, ¿no? Ajá, sí. Porque en 1000 años evidentemente no puede ser Y un aparte solo bloque. piensas que no pasó nada y ya cuando te pones a investigar, a leer, pues resulta que pasaron miles de cosas, ¿no? Y se descubrieron miles de cosas. Ya hablaremos en otra ocasión de esto. Pero en 100 años cambia el mundo de una manera radical. Y en esta Algarabía número 167, nos hicimos a la tarea de irnos 100 años atrás y ver qué pasó. Un año muy emblemático, ¿no? Es que es un año, todo empezó porque son los 100 años de la armistía de la Primera Guerra Mundial. Entonces es un evento realmente trascendente porque cambió el mapa de Europa, porque cambió mucho de cómo se veía la vida y cómo se transformó en la vestimenta. La guerra empezó las mujeres usando vestido largo y terminaron usando vestido corto, ¿no? En 4 años... Sí, la guerra es del 14, claro. Sí, de 14, en 4 años se transformó totalmente, pero además... Se inventaron las prótesis, el zipper. Pues sí, por todas las cosas que detona las necesidades y las urgencias de la guerra, y hasta lo de las toallas femeninas, etcétera. La toalla femenina, chicas, imagínense. Un piquito. Pero, ¿qué hacían antes de la toalla femenina? Yo me pongo muy nerviosa cuando pienso eso. Sí, mejor no pensarlo. Pero además nacieron personajes realmente importantes para la cultura. En México, Alichu Macero, nada más ni nada menos, y mi adorado Juan José Arreola. Que tiene una frase que a mí es mi favorita, Victoria les dirá la suya, que es: cada vez que la mujer y el hombre tratan de reconstruir el arquetipo, componen un ser monstruoso, la pareja. Es una minificción. Y la tuya, la del fantasma, te gusta mucho, ¿no? La de la mujer que amé. Que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Exactamente, yo soy el lugar de sus apariciones. Bueno, y Marx cumple 200 años de haber nacido, Debussy 100 de haber muerto. Es impactante porque realmente si nos ponemos a ver que 100 años, ¿no? Nuestros abuelos pues ya habían nacido algunos, de ustedes sus bisabuelos estaban ahí, pues obviamente el mundo era completamente diferente. Miren, les voy a decir aquí, por ejemplo, que en enero el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, proclama el discurso de los 14 puntos, una serie de propuestas para detener la Primera Guerra Mundial y conseguir la paz, lo que daría lugar a la amnistía. Eso fue en octubre. Exacto, la amnistía fue exactamente. Y además daría lugar a la formación también de la Liga de las Naciones, que luego sería la ONU. La ONU. ¿No? Que hoy en día la ONU pues está muy quemada, pero realmente en ese momento nació con una muy buena intención, porque el otro día oí que para derechos de mujeres tenían a Arabia Saudita, creo que en uno de sus curules es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, la ONU nace en este momento. Tarzán se estrena. Se estrena Tarzán. Ya había cine, chicos, ya había cine. Claro que ya había cine. Y fíjate, en enero, esto me llamó mucho la atención a mí, porque cada año que vamos a la FIL, a Guadalajara,
muy seguido, muy a menudo nos toca presentar nuestros libros en el Salón José Luis Martínez, y yo siempre decía, y o sea, sabía que era un intelectual, pero no sabía que era, cuál era su profesión exacta, y aquí me enteré que es historiador. Y además bibliófilo. Bibliófilo. Yo creo que una de las personas que más ha amado los libros de México. Dicen que tenían libros hasta abajo de la cama, en las paredes, en la cocina, en los anaqueles de las cocinas, bueno, en todo. Entonces le decían el curador de las letras, así que ahora que vayamos, me va a tocar justamente presentar en ese salón. Fíjense, año. les voy a contar que no me voy a ir de día por día porque no vamos a acabar. Pero les voy a contar que el 10 de febrero se celebra el centenario del nacimiento del político mexicano Guillermo Prieto, o sea, estamos hablando ya de 100 años, y el día 11 de marzo es la primera publicación de, o sea, Frankenstein, el eterno Prometeo, que se cumplen también 100 años de haberse publicado. O sea, Mary Shelley lo publicó en 1818. Entonces, imagínate, esto ya es a 200 años. El 5 de mayo es justamente el día del nacimiento de Marx. Entonces, en el mismo año nacieron Frankenstein y Marx. Y Marx, exactamente. Entonces cumplen 100 años y sus 200 años. Luego, el 14 de abril, cerca de tu cumpleaños, se estrena A Dog's Life, que es el primer mediometraje producido por Charles Chaplin. Por Chaplin. Y ese yo lo vi, es maravilloso. Y después es justamente el centenario del nacimiento del compositor Charles Gounod, que es el que escribió la ópera Fausto, que está... ¡Qué impacto! O sea, 100 años antes también había nacido ese señor. Así es. Y fíjense qué interesante, también el día 21 de abril es abatido el Barón Rojo. O sea, es decir, se cumplen 100 años de este señor que era un alemán que fue pues héroe de guerra porque sabía pilotear los aviones muy bien y tenía estos aeroplanos, ya saben, pues se los imaginan, ¿no? El Barón Rojo, además de ser un bar, si ustedes han ido al bar del Barón Rojo, creo que ya no les tocó, pero a nosotros sí nos tocó como un bar, ¿verdad? Ajá, algo así. De Wings, el bar de Wings. Además de ser el bar de Wings, es, digamos, la relación de uno de los pilotos más connotados de la Primera Guerra, de la Gran Guerra. Y fíjate que está relacionado de eso de la guerra porque también en 2018 se funda la Real Fuerza Aérea Inglesa. Y este año también está cumpliendo los 100 años. Ya por espacio, creo que no lo pusimos aquí, pero está relacionado con el Barón Rojo porque, por supuesto, eran enemigos aéreos. Eran enemigos aéreos. Y fíjense quién nace, Ingmar Bergman. Nace en 1918, uno de los directores más influyentes de la historia del cine. Llevó el teatro al cine y, bueno, pues a actores tan importantes como Woodruff, como Lee Bullman y como muchos más, ¿no? Y son ejecutados, esto es impactante, en julio 16 y 17 ejecutados los zares. Los Romanov. Los Romanov. Acaban con la dinastía. En julio nacen Ali Chumacero y Nelson Mandela. En el mismo año. En el mismo mes. Oye, pero volviendo a lo de los Romanov, ahí nace la leyenda de que cuando los matan a todos, porque eran 5 hijas, que eran las zarinas, y el zarevich, el zar, que tenía hemofilia. Recuerden que además ahí tiene que ver Rasputín, porque Rasputín era muy amigo de Alejandra. Eran 4 niñas y el zarevich. Y bueno, la cosa es que cuando encuentran los cuerpos, se hace una leyenda de que no encuentren el de Anastasia. Que es la más chica de las hijas. De las hijas, o sea, a la que le seguía el zarevich. Entonces empieza la leyenda de que Anastasia estaba perdida, de que vivió en algún lugar. Luego la encontraron, creo que en Estados Unidos. Que se hizo aparecer por allí, pero pues lo más probable es que... Es que no habían encontrado el cadáver y luego lo encontraron o algo así, ¿no? 100 años de la gripe aviar. La influenza. La influenza que se devastó todo el mundo. Es impresionante porque devastó mucho más que la peste negra. Y mató más que la guerra. Exacto, que en el siglo XIII se dio y mató más gente que la guerra, que la Gran Guerra. O sea, en la Gran Guerra se murió más gente a causa de la influenza que por las batallas. Oye, y aquí por aquí encuentro algo que te va a gustar. El centenario del nacimiento de Emily Bronte, que Victoria hizo un artículo sobre los Bronte, que son
toda una familia de escritores. Su papá como que los entrenó para ser escritores, así como Luisito Rey entrenó a Luis Miguel para cantar. Este señor entrenó a sus Pues hijos al para... parecer no sabemos exactamente cómo le hizo, pero resulta que todos salieron escritores intelectuales. Era por el estilo de vida y que vivían en el campo y la manera en que fueron educados. Y además todos. pues leía todo y el por día. el nivel socioeconómico al que pertenecían, el estrato social al que pertenecían, era como muy lógico que terminaran dedicándose. Branwell, el único hombre, no era escritor, era pintor, pero era exactamente Más o menos. Oye, lo mismo. pero ¿era de otro estatus social diferente Jane Austen? Sí, era digamos, un estrato inferior al de Jane. Jane era de una familia Ya podría pegarse venida hacia... menos, Sí. venida menos, o sea, es decir, el papá tenía propiedades pero no tuvo fortuna, pues, y tuvo muchos hijos. Y el hijo mayor heredó todo y todos los otros, pues, estaban limitados a ver de qué hacían de su vida. Entonces, cuando un señor de estos tiene un hijo que no tiene profesión, o sea, que no tiene herencia, se tiene que buscar una profesión. Puede ser, por ejemplo, un párroco de una iglesia. Y eso era el papá de Emily y de las broncas. Exacto. Era un rector de la iglesia, de una propiedad. Entonces se tuvieron que mudar varias veces. Por supuesto, no nadaban en dinero ni mucho menos. Al contrario, se puede decir que eran pobres, ¿no? Pero ellas... pero la educación de esas familias estaba muy loca porque igual no tenían dinero, pero no se dedicaban a nada y tenían que se educaban para Cumbres trabajar. Borrascosas, Jane Eyre y muchas obras importantes son de ellas. Fíjense qué interesante. Apollinaire muere este año en noviembre, a los 38 años. Qué impacto. Guillermo Apollinaire, jovencísimo. Jovencísimo. Y además nace... Nada menos y nada más que, bueno, el amor además de mis amores. Bueno. Estoy hablando de Leonard Bernstein. De Leonard Bernstein también. El director, compositor, pianista, maravilloso ser que aportó muchísimo a la música. Fue director de la Filarmónica de Nueva York. Durante años la llevó a los grandes vuelos que tuvo la orquesta. Y pues es una figura irreemplazable, además muy carismático. Y una de las cosas que hizo fue enseñar a la música. Tenía unos conciertos que se llaman Young People Concert. Y entonces no solamente daba el concierto, sino que les explicaba. Y divulgaba muchísimo la música. Entonces, bueno, es un ser Para los que no maravilloso. sabemos tanto de música, es algo interesantísimo porque puedes oír esos están ahí y entender YouTube, cosas que no entendías. Young People's Concerts. Bueno, pero nace, yo les decía que también además de él, nace Althusser, uno de los grandes filósofos, sobre todo tiene que ver con la fenomenología del espíritu. Saturnino Herrán, el pintor tan importante que es Hidrocálido, en Aguascalientes. Y Margarita Carmen Cancino, conocida como Rita Hayworth, una de las mujeres más guapas de Ted Hollywood. Williams también nace del beisbolista. Y en este mismo año, es interesante, fíjense, pasan dos cosas. Felipe Ángeles proclama el Plan del Río Florido, donde se une a la guerrilla revolucionaria de Francisco Villa en un intento ya de derrocar a los carrancistas, ¿no? Al ejército constitucionalista que le decían con sus uñas listas, ¿no? Porque eran bien ladrones. Ajá. Y por otro lado, en otra parte del mundo, en Francia, Tristan Tzara crea el dadaísmo. El dadaísmo. Publica el manifiesto dadaísta. Esto lo hace en Suiza, en el Café Voltaire, que era un café de intelectuales. Y ahí es donde se detona todo esto y es lo que hoy día acusamos, o el mundo de la crítica del arte, que es el culpable de que la belleza haya desaparecido. Porque él empezó a romper con estos cánones. Él y Duchamp son los que terminan Duchamp, si no lo saben, es el cánones. famoso del excusado La como fuente, obra de arte. que es un urinario volteado y se llama La Fuente. Bueno, básicamente así termina 1918. Podremos decir muchas cosas más. Seguramente ustedes, si hurgan entre su familia, se enterarán que fulanita nació ese año, que perenganita... mi abuelita, por ejemplo, cumplió 15 años ese año. Entonces hicieron su fiesta de 15 años. Que no creo que haya hecho gran cosa, pero... No, yo creo que no, porque estaban en plena revolución. La bisabuela tenía una casa de huéspedes y trabajaba todo el día. Entonces no había esas
Creo que abuelita está en San Luis Potosí, en casa de un tío, porque las mandan como, esas costumbres de la época, no los puedo mantener, se la mandó al padrino como 2 años. Eso era muy común. Y ahí eso creo que donde estaba abuelita en ese sus momento. 15 años. Bueno, pues resulta que así termina 1918. Es un poco un viaje en el tiempo, pero esta algarabía habla de muchas cosas más relacionadas con ese año. La National Gallery habla del Teatro de la Ciudad, que también fue fundado en este año, habla de la historia del taco y de muchas cosas más. Entonces, pues, viajar en el tiempo, viajar en el espacio, estar en otro momento y en otro lugar, olvidarnos del día a día también, de las noticias, de cosas terribles, irnos un poco hacia atrás. Así es, pues este es un viaje rico, delicioso en la historia, en el tiempo, pero aparte nos hace entender cosas de hoy también. Nos vemos la próxima. Esto es Algarabía Digital. Entren a algarabía.com. Aquí estamos en SDP.